Vamos a buscar en la Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 8. Versículos 28, 29 y 30. Amén. Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 y 30. Vamos a estar de pie para recibir la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Romanos 8, 28, 29 y 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Señor, bueno, gracias por tu palabra. Queremos que nos hables, nos expliques, nos digas, nos llenas las lagunas que tenemos, que a veces no entendemos cosas. Que tu Espíritu Santo nos dé mucho entendimiento y paciencia para entender las cosas que tú nos hablas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que nos hable en esta mañana, en este día. Queremos estar a tono contigo en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que soñamos, en todo lo que amamos. Así que, Padre, ante ti estamos dispuestos a ser enseñados por ti, oídos prestos, corazón dispuesto, sabiendo que solo tú eres que cambias corazones, abres oportunidades impensables, haces cosas que no entendemos para bendición de todos. Por eso, Padre, ante ti venimos. Enséñanos, abre nuestros ojos y enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar todos y todas. Quiero que este tema que vamos a tocar hoy lo tome con mucho cuidado y cautela. El ser humano tiene la tendencia a hacerse exclusivo y a asumir posiciones exclusivas en las cosas que descubre, y por eso le pone el nombre a las cosas: la tierra tal, el país tal, la idea tal, el libro tal, porque tendemos a exclusivizar las cosas como si fuésemos los únicos que las poseemos. Desafortunadamente, a la altura humana que hemos llegado, después de más de 5.000 años de historia escrita, el ser humano cada vez insiste en sentirse especial sobre el otro. Y de ahí las diferencias, de ahí las presunciones, de ahí las malas ideas de pensarse o ser mejor que el otro o que la otra. De ahí tantas cosas que, aunque no se salva siquiera la fe, no se salva siquiera la religión en todo esto. Ustedes saben que hay cristianos
que se creen mejores que otros cristianos. Usted sabe que hay religiones que piensan que son mejores que la otra religión. ¿Sí? Y realmente, a la luz del Padre, nuestro Padre Celestial, dice la palabra que para Él no hay acepción de personas. Sin embargo, nosotros, con la intención de dominar, de esclavizar, de controlar, de manipular, entonces nombramos las cosas. Bien. Hay gente en la vida que usted conoce y yo conozco que si le permitiera a usted, le haría conforme a la imagen y semejanza de esa persona. Bien. Y este texto que nos abre el tema hoy, habla de esas cosas. Desde la perspectiva de Dios, por supuesto. Bien. Por ejemplo, un caso histórico que aún insisten en perpetrar a través de las religiones es el caso del pueblo de Israel. Por alguna razón, la gente piensa, y aún una gran cantidad de cristianos, que Israel fue el pueblo escogido y que son especiales los judíos sobre todo el resto de los pueblos. Claro, esta es teología diferente a alguna escucha. Bien. Sin embargo, ese pueblo que sí Dios escogió, no hay duda al respecto, que no eran lo que son, donde salieron no es donde están. Era un pueblo esclavo, oprimido, rechazado, maltratado, torturado. Y Dios, por la promesa que hizo a un hombre, decidió restaurar, sacar ese pueblo de la esclavitud, del oprobio, del castigo y de la miseria. Y lo sacó de Egipto. Es interesante, muy interesante, que a pesar que Dios quería que se fueran de Egipto, ellos no querían irse de Egipto. Es entendible. Entendible. Usted que ha hecho una vida en X lugar, le va a encontrar complicado salir de ese lugar después de 40 años, 50 años. Imagínese 400 años. Eso es parte de usted. El entorno de usted se combinan y se hace usted presente a través de ese entorno. Y piensa uno, lógicamente, que ese es el mejor lugar del mundo para estar y es más precioso del mundo para disfrutar, porque se acostumbró al entorno donde está. Pero Dios no brega con entornos ni con gustos nuestros, Dios brega con propósitos, y por eso saca a Israel de Egipto y no lo llevó al lugar más plácido, más tranquilo, más cómodo, lo llevó al lugar más inhóspito, más complicado, más retador, que fue el desierto. Un pueblo acostumbrado, a pesar de la esclavitud, a tener abundancia y disfrutar de la riqueza de un imperio como era el egipcio en aquel tiempo, llevado al desierto, a deambular prácticamente por el desierto, a sufrir las inclemencias del desierto, el calor del día, el frío de noche. Claro que cualquiera va a poner en tela de juicio si lo que hacía Moisés era correcto. Bien. Porque la gente piensa incorrectamente o presupone cosas que no entiende porque no le gusta sufrir, que la liberación de Israel implicaba la gloria en el cielo. No fue eso lo que implicó. La liberación de Israel implicó el sufrimiento del desierto. Todo lo contrario. O sea, que cuando uno se libera de algo, no espera más gloria, espera más conflicto, hasta se adapta usted a ser libre y entender el valor de la libertad. ¿Bien? Y ese pueblo caminó por el desierto, deambuló, caminó, Dios lo bendijo, Dios hizo una gran nación de ellos. Y ellos pensaron a lo largo de los siglos que eran los únicos escogidos de la tierra.
Tan así fue que para que eran escogidos, no hay duda al respecto, quiero que eso quede claro, hermano querido. Bien, no estoy diciendo que no fueron escogidos, fueron escogidos por Dios. Bien. Sin embargo, se sintieron tan especiales, tan particularmente bendecidos, que fue bueno, porque Dios puso en sus manos toda la tierra de Canaán, desde lo que hoy día el sur, el norte de Pakistán, hasta al norte, al sur de Pakistán hasta el sur, donde está Egipto, el mar Rojo. Todo ese territorio Dios lo puso en las manos del antiguo pueblo de Israel. Y cada batalla que hacían, tenían victoria. Cada cosa que ellos promovían, tenían victoria. Por supuesto, si era un pueblo sumamente bendecido, un pueblo que era envidiado por otros pueblos cananitas de la época. El problema fue el siguiente, que se les fue a donde tenía que irse, se les fue la cabeza. Y se sintieron totalmente exclusivos, eran los únicos en la tierra, no había nadie más en la tierra fuera de ellos. Y los profetas de Israel hablan de esto. Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jonás, es un ejemplo clásico de esa actitud exclusivista. Bien. La intención de Dios no fue que se sintieran exclusivos, sino que era un testimonio de un Dios exclusivo que incluía a todo el mundo. Y si fuera un pueblo grande y envidiado en el mundo, era porque Dios estaba con ellos, no por lo que eran ellos. Pero desafortunadamente se equivocaron de dirección y quisieron ser, a pesar de lo que eran grandiosos, poderosos, ser como el resto de las naciones y entonces conquistarla conforme a su propia fortaleza. Simple y llanamente erraron históricamente. ¿Cuántas veces esa ciudad bendita, como llaman Jerusalén, no fue destruida, arrasada, precisamente por la desobediencia del pueblo supuesto escogido? ¿Cuántas veces el Señor le envió profetas para enderezar sus veredas y caminos? Y ellos, ni prestos ni perezosos, asesinaron literalmente a estos profetas, los torturaron, los descuartizaron, los partieron por la mitad. Eso lo dice la Biblia, ¿sabes? No estoy inventándomelo yo. Ese fue el pueblo escogido, que prefirió las riquezas de la gloria humana que la humildad del camino del Señor. Más de 18 veces esa ciudad fue destruida por desobediencia del pueblo mismo, hasta que al final, al gran final, Jerusalén, que quedaba como una ciudad santa bajo el reino de Judá, también se prostituye, literalmente hablando, se corrompe. Bien, y van tras dioses ajenos y tienen un sentido de injusticia brutalmente profundo, explotan sin pena. Dios le envía profetas, como fue el caso de Jeremías, a quien prácticamente casi matan, lo torturaron, lo avergonzaron, lo maniataron, lo avergonzaron en público al profeta de Dios, lo consideraron un traidor de la nación israelita. Sin embargo, era el profeta de Dios, porque él decía lo que el rey no quería escuchar. Dios le decía al rey lo que el rey no quería escuchar, mientras había otros profetas, llamados profetas, que decían lo que le gustaba escuchar. A esos los exaltaban, a esos los glorificaban, a esos daban lo mejor que había en la nación. Pero el hombre de Dios, al Jeremías, que habló conforme a la boca de Dios, a ese lo rechazaron, a ese lo martirizaron. Y Dios dijo: se acabó, Jeremías, no llores más.
Este pueblo yo lo he desechado completamente. No lo soporto más. Con su boca me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Bien. Y Dios canceló el problema con Israel. Pero como nación continúa Israel existiendo. Simple y llanamente por sentirse exclusivos y únicos de una bendición que fue dada para toda la humanidad, no para un pueblo en particular. Ellos la acapararon. Cerraron la puerta. Si no eras judío, estabas miserablemente perdido, desconectado, y para ellos, literalmente, la gente gentil o pagana, como se le llama en la Biblia, y como los que no son judíos, eran considerados de menor valor humano. Por eso le llamaban los judíos a esta gente, a nosotros, perros. ¿Bien? Ellos hicieron lo que Dios no les dijo. Y rechazaron lo que Dios les dijo, porque se les fue a la cabeza, e inundó el corazón, y no pudieron funcionar con el propósito que Dios les había dado a esa nación, de ser luz del mundo. No pudieron hacerlo. El texto que nos asiste es precisamente de eso que se trata. Porque interesantemente, la iglesia cristiana ha sufrido del mismo mal de los judíos. Hermano querido, y digo esto con todo respeto a su fe y a su religión, si tiene alguna. ¿Bien? Cuando usted mira a Jesús, su actitud, su pensar, su andar, su relación con la gente, Dios mío, digo yo, tiene mucho, me da un cierto furor por dentro, porque la iglesia cristiana adolece de ese tipo de actitud, de andar, de amar y caminar. Creemos que somos los únicos salvos en la tierra. Creemos que si no crees como yo, pues te vas al infierno. Algunos tienen la osadía de decir. Como no te pareces a mí, o como no adoras como yo adoro, entonces no puedes ser igual que yo. Yo tengo la verdad. Entonces hacemos de la iglesia un club exclusivo, que solamente para poder entrar tienes que adaptarte a las loqueras y inconsciencia de la gente que está en ese club. ¿Saben qué? En el club de Jesús, de los 12 apóstoles, no todos estaban de acuerdo entre ellos mismos. Ni siquiera pensaban conforme a ellos mismos. No había homogeneidad, había heterogeneidad. Había diferencia de criterios. ¿Cómo te voy a explicar un celote con un recaudador de impuestos? Un celote era el revolucionario de la época. El recaudador de impuestos era el que recobraba impuestos y robaba a la gente. Jesús tenía en su equipo un celote, un revolucionario y un recaudador de impuestos a la misma vez. ¿Cómo te explica eso? Ideas totalmente opuestas. El que recaudaba impuestos era un agente de Roma. El celote era un agente contra Roma. Y tenías otro, a Pedro, que no tenía filtro cuando hablaba, disparaba y después pensaba. Pues tenías un Judas, que era un ultra exclusivista, un ultra individualista, todo quería para él. 12 personalidades totalmente diferentes una de la otra. Interesantemente, usted no escucha mucho de Jesús hacia ellos, pero usted ve cómo Jesús modeló su vida para ellos. Sin intentar forzar a nadie a cambiar las ideas
los conceptos. Es bueno porque, mire, cuando la planta se siembra, echa raíces y nace, el fruto es inevitable. ¿Bien? Como usted siembra una planta, por ejemplo, de, qué sé yo, de maracuyá, ¿bien? O parcha, como dicen en Puerto Rico. ¿Bien? Usted ve que surge el árbol, o surge la enredadera, con una enredadera. ¿Bien? ¿Qué usted cree que va a dar la enredadera? A ver, ustedes son sabios e inteligentes todos. Subió, creció. ¿Qué va a producir la enredadera de la maracuyá? ¿Qué va a producir? ¿Alguien sabe? Pues parcha. Si no, usted probó una cosa que no era. ¿Se da cuenta? Si le dio querepas, usted está equivocado, sembró otra cosa. Hay gente que siembra y como no sembró lo que pensaba, el fruto que le dio no lo quiere porque pensaba que sembró otra cosa. Bien. Si usted le hubiera pasado eso, pues bienvenido a mi club. Son cosas humanas que nos pasan a los seres humanos. Bien. Jesús no tiene que forzar nada a nadie, porque las cosas caen por su propio peso. Bien. Judas era Judas. Judas no era Juan, ni Santiago, ni Pedro, era Judas. Y Judas tiene un problema. Jesús lo sabía, lo entendía. Jesús había oportunidades, miles de oportunidades para que restaurara su problema individual como persona. Él decidió no hacerle caso a Jesús. Es interesante que la parte de ese entorno colectivo de esa persona, Judas era uno de ellos. Lo mismo que le enseñó Jesús a Juan, a Pedro, a Santiago, se lo enseñó a Judas. Sin embargo, Judas dio lo que tenía. Lo que él sembró en su corazón fue lo que produjo. Bien. Jesús no lo fustigó, Jesús no le cayó a bibliazos, no lo sacó del círculo, lo aceptó del círculo sabiendo que estaba dañado. Bien. Y ahí el apóstol Pablo escribe el libro de Romanos, un trabajo impresionante de defensa de la fe, eso es lo que es Romanos. Bien. Y hace un planteo Pablo desde él, cuando dice sabemos, se refiere a él y a los que ministran junto con él, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, explica el apóstol Pablo, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí dos pensamientos navegando a la misma vez. Bien. Hay dos cosas. Primero, que los que aman a Dios, bien, todos pueden amar a Dios. Todo el mundo puede amar a Dios. Bien. De hecho, una gran cantidad de gente ama a Dios. Usted no ve en la iglesia, no lo ve rezando, no lo ve orando, pero aman a Dios. Bien. Y noten que a esa persona hay cosas que le salen bien. Bien. Se ven felices por lo menos. Yo no sé, se ven por lo menos. Bien. Y disfrutan la bendición que tienen. Digo, yo los conozco, yo conozco gente así. Son buenas personas, aman a Dios, evitan cosas que no tienen que hacer, y Dios le ayuda a que se sientan bien. Ahora, añade Pablo otro planteo, bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es otra cosa. Bien. Esto no es todo el mundo. No todo el mundo es llamado conforme al propósito de Dios. Unos son llamados, otros conocen, saben, pero no son parte de esa intimidad de Dios. Es un asunto de una profunda conciencia que tú adquieres y te es revelada y descubres quién realmente eres en tu entorno personal como individuo.
Porque Pablo entra y dice lo siguiente: a los que antes conoció, noten esto, antes conoció ¿quién? Dios. ¿A quién conoció Dios antes? Porque Dios es Dios. ¿Antes de haber algo antes de Dios? Supuestamente. ¿Qué hay antes de Dios? Si hay algo antes de Dios, entonces Dios no es Dios. Muy bien sentenció el gran científico alemán judío Einstein. Antes de Dios, nada. Después de Dios, todo. ¿Eh? Ahora aquí dice, a los que antes conoció. Por supuesto, no está hablando de antes de Dios. Está hablando el apóstol Pablo, explicando, ¿bien?, que Dios tiene un propósito contigo antes que tú lo supieras, o antes que tú lo sepas. ¿Bien? A esos que antes conoció, antes que tú te enteraras, incluso quién eres, Dios sabe quién eres. ¿Bien? A esos, a ti, yo, y esto es bien inclusivo, hermano querido. Bien inclusivo. Esto no es exclusivo. El problema es, como alguien dijo esta mañana, hay gente que se da cuenta, hay gente que no se da cuenta. El que no me dé cuenta, ¿bien?, no significa que no aplica a mí, significa que no me di cuenta, por tanto yo lo excluyo inconscientemente. ¿Bien? Ahora, a esos que él conoció, los predestinó. Y mire para qué los predestinó. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No a la imagen de su cultura, ni la imagen de su ideología, ni la imagen de su nacionalismo, o de su politiquería. No, a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Jesucristo. ¡Wow! O sea, que yo voy a decir sin equivocarme, que todos los que están aquí ahora mismo sentados escuchando, fueron llamados, conocidos antes, y fueron predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Amén. Y ahí es donde, como decía el jíbaro de mi pueblo, se le tuerce el rabo a la puerca. Bien. Porque la pregunta que yo hice a mí cuando leí ese texto por primera vez: ¿y cómo es esto? O sea, yo tengo que ser igual a Jesús. Bueno, eso es lo que dice ahí. ¿Cómo yo voy a ser igual a Jesús? Porque la idea es que todas esas personas, todos nosotros, tenemos que ser igual a Jesús, para que solo Jesús sea el primogénito y solo Él reciba la honra, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No es para que yo brille, es para que Él brille. No es para que yo alcance la gloria, sino que Él sea el que tenga la gloria. No es para que yo me sienta el mejor de todos, sino que sea el mejor de todos Él. ¿Bien? Ese planteo predestinar, que dice nos predestinó, o sea, que te conoció antes. Bien, en la Biblia hebrea, como esta que tenemos frente a nosotros, un trabajo hebreo, bien, la palabra conocer, dice, por las que antes nos conoció, la palabra conocer tiene una implicación muy interesante de una intimidad. Bien, por ejemplo, dice la Biblia, y Adán conoció a Eva, pero que no la conocía. Y Abraham conoció a Sara. Lo que sigue después nos explica conocer. Adán conoció a Eva y nació Caín. Abraham conoció a Sara y nació Ismael. Perdón, ¿cómo se llama el hijo de Abraham? ¿Ustedes saben? Isaac. José conoció a María y nació Jesús.
¿Qué está diciendo el texto? Que José y María, escondiditos en la intimidad del cuarto secreto, se desnudaron y se juntaron. Y cuando uno se desnuda y se juntan, siempre pasa algo. ¿Verdad que sí? ¿O no pasa? Un accidente. Un accidente buscado. ¿Eh? Por tanto, dice, y los conoció antes, tiene que ver con esa intimidad secreta que solo usted y su esposa saben lo que pasa en ese secreto. Solo Dios y tú saben lo que pasó en esa intimidad. Nadie más lo sabe. Yo solo sé cuando Dios me llamó y me encontró lo que pasó en esa intimidad. Yo solo lo sé. Y eso, escuche bien, no le importa a nadie. Eso es entre Dios y yo. Y se acabó. ¿Eh? Dios sabe cosas que ustedes no saben de mí. ¿Eh? Y Él me dice, eso es para ti y para mí. No puedo dar cuenta a la gente, cuidado. Ante la gente, no digas disparate. Eso es para ti y para mí. En esa intimidad, Dios nos conoció. Antes de yo ser quien soy, Dios me conocía. Pero yo no conocía a Dios. ¿Bien? Pero como Dios me conocía, ¿sabe qué hizo Dios? Me buscó. Porque Él me conoció para un propósito que yo desconocía. Y no procuraba ni buscaba. Mi intención en mi formación de joven era ser el mejor, el más grande, el más importante, el que siempre estuviera presente, el que siempre estuviera presente. Esa era mi intención antes. Ese era el propósito de Dios. Y era mi intención. Yo no conocía a Dios, Dios me conocía. Yo no conocía mi propósito, Dios conocía mi propósito. Bien. Hasta que Dios se acerca otra vez y me aclara el asunto. Entonces me doy cuenta que yo, tú, todos nosotros, los seres humanos, aquí presentes por lo menos, han sido predestinados a ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Bien. Por eso el creyente tiene que andar muy atento a las cosas que ve, a las cosas que dice, a las cosas que hace, a los lugares que va. Porque cualquier cosa puede distraerle. Le digo algo, hermano, hermana querida. Se le garantizo esto y tómelo por sentado y tómelo por seguro. Escuche bien. A usted nunca lo van a engañar con la mentira, lo van a engañar con la verdad. ¿Sabía eso, verdad? Entonces, nos preocupamos tanto por las mentiras que nos olvida que es la verdad y viene el listo, viene el engañador y con la verdad te engaña. Porque no conoces la verdad, te preocupaste mucho por las mentiras. Incluso puede ser tan osada la persona que le cuente la verdad y no te cree. Dice que estás equivocado, que eres muy liberal, que eres muy suelto de lengua. Así le pasó a Jesús. Jesús contó la verdad y no le creyeron la verdad a Jesús. Porque estaban tan preocupados por las cosas que no eran, como la mentira, que se olvidaron de la verdad. Entonces, cuando llega la verdad y les alumbra, creen que es algo demoníaco, que no es de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Porque se trancaron, cerraron las puertas. Nadie podía entrar a ese pueblo. ¿Bien? Jesús entró al mundo
y no cerró puertas. Al contrario, abrió todas las puertas. Venid a mí, todos los que estéis cargados y agotados. Yo los haré descansar, todos. No cerró puertas, abrió puertas. Bien. Dejad a estos niños venir a mí, porque de los tales es rey de los cielos. Jesús abrió puertas, no cerró puertas. Cualquiera podía ir a Jesús. Cualquier persona. No importa que fuera creyente o no creyente. Leproso o no leproso. Judío o no judío. Griego o no griego. Cualquier persona. Y era tan así, tan real, que una multitud, una mujer que estaba prohibida estar en público por su condición menstrual, que era patológica la condición de ella, ella escuchó, Jesús sana, y es un tipo bien chévere, no rechaza a nadie, no le importa nada, él habla y se acabó. Y ella va detrás de esa multitud, escondida, tratando de evitar que la descubran, la sacan de la multitud y incluso la pueden apedrear. Se atrevió a ir a Jesús porque Jesús tenía puertas abiertas, no cerradas. Y fue y lo tocó el manto. Y dice, si toco a Jesús, si solo lo toco, solo puedo tocar su manto, yo voy a ser sanada. Y efectivamente, Jesús se dio cuenta, ¿quién me ha tocado? ¿Y qué le dice? Bueno, pues usted que en un momento ha tocado, tienes 30 años tú, pero no te quieres tocado. ¿Cuántas personas te tocó? No, me tocó a alguien diferente. Porque gloria salió de mí. Sanidad salió de mí. Y Jesús mira en la multitud y la mujer, yo te he tocado. Bien, porque estaba ahí, obvio, visible, bien. Estaba inmunda, como dicen los judíos, porque tiene un problema menstrual ya patológico, sangraba, y sangrar en la cultura judía y israelita es símbolo de maldición. ¿Bien? Por tanto, ella era una excluida, y Jesús la incluyó. Cualquier sacerdote judío era mandado a patear. Le hubiera insultado y le hubiera prácticamente mandado a patear. Cualquier sacerdote judío de la época. Jesús no hizo eso. Puertas abiertas. Siempre. Fue sanada. Y fue luego ella un testimonio de Jesús. ¿Bien? Por tanto, ese planteo de ser predestinado es importante que tú lo entiendas, lo comprendas y te convenzas que tú eres predestinado por el Padre, no para ser mejor que nadie, no para creerte mejor que nadie, sino para saber que fuiste predestinado a ser hecho conforme a la imagen de Jesús. Nada más. Si eso no te da, bendito, pobrecito de ti. ¿Okay? Lo que pasa es que es una cosa la que tú piensas de ti mismo, de ti misma. Una cosa es lo que la gente piensa de ti. Otra cosa es diametralmente diferente lo que Dios piensa de ti. Resulta que lo que pensamos de nosotros no nos convence. Esta es la condición tópica humana. No creo lo que soy, pero creo lo que dicen que soy. Y tengo dudas de lo que dicen de mí. Decía el gran poeta del siglo VII, Lipo, decía lo siguiente, bien a propósito: cosa rara es el ser humano. Nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Cosa rara el ser humano. Increíble. Le creemos más a la gente que nos dice lo que somos. Dudamos de lo que nos dice que somos. ¿Bien? ¿Cómo es posible? Eso muestra la desconexión que tenemos del Dios que nos visita día a día. ¿Bien? ¿Qué pasa? Yo veo a mi esposa todos los días. ¿Bien?
Ella ve a mí todos los días. ¿Bien? Entonces, en mi relación diaria, continua, ¿bien? Yo veo cosas que ella hace y por lo que hace, yo vengo y la defino. Tú eres así. Y es posible que ella crea que lo que yo digo es verdad. Mi observación es una simple opinión de lo que observo. Usted nunca puede saber la persona. Puede pensar lo que quiera la persona. Es su opinión de esa persona, no es lo que la persona es. ¿Se da cuenta? ¿Bien? Puede verse de una forma que a usted no le gusta. Eso no cambia a lo otro. A usted no le gusta, pues fantástico, no le gustó. No significa que esté para la persona más vestida porque no le gusta cómo se viste. No significa eso. A mí no me gusta cómo viste, pues a mí. A ella le encanta cómo se viste. Porque se llega vistiendo, Pero terminamos creyendo lo que la otra gente dice de nosotros y empezamos a acomodarnos a las ideas, presiones de la gente de afuera hacia nosotros. Entonces, cuando Dios nos habla de quién somos, lo dudamos. ¿Sabe qué pasa con el Señor? Que no lo vemos. Como no lo vemos, pues yo no hablo con Él. ¿Bien? Yo sé que está por ahí en un rincón del cielo, pero yo acá al lado no está. Eso es lo que la gente piensa. Como no lo veo, ¿bien? Como no hay esa reacción física de ver un objeto, ¿bien? Entonces no creemos lo que Dios dice porque no lo vemos. Porque el asunto de Dios y tú es un asunto puramente de fe, no de opinión. Y escuche, la fe no son opiniones. La fe es la acción de Dios sobre ti y no es un asunto de opinión. Por eso la fe no se discute con nadie. Discutir por fe es crear guerras, es crear enemistades, es crear diferencias. La fe no se discute. Y gracias porque se discutió la fe es que motivó tantas guerras al día. Todas por asunto de fe. Interesantemente. Todas. Las últimas 4 guerras han sido por asuntos de fe. La guerra del Golfo, la guerra de Irak, la guerra actual de Siria es por asuntos de fe. Entonces nosotros aplaudimos a los de nuestra fe, que pueden ser tan malos como los de la otra fe. ¿Sí? Por tanto, cuando Dios te dice que te predestinó, que ya te seteó, te dio todos los elementos posibles para que tú siguieras ese camino de ser imagen de Jesús, no imagen de tu cultura, no imagen de tu padre, no, imagen de Jesús. ¿Sí? Y es donde el reto se hace mayor. Porque la intención es, lo que hemos dicho antes, que en mí no se reflejen mis prejuicios, ni mis propias ideas, ni propias, sino la persona de Jesús. Se supone que Jesús se encarne en mí. Y para que Jesús se encarne en mí, ¿sabe qué tiene que pasar? ¿Alguien sabe? ¿Qué tiene que pasar para que Jesús se encarne en mí? Tenemos que morir. Y ese es el problema, que no queremos morirnos. Bien. No pedimos nacer, no sabemos morir, no sabemos vivir y no queremos morir. Insistimos en ser nosotros. Bien. Para que Jesús se encarne en mí. Yo tengo que seguir la sugerencia de Juan Bautista. Tengo que menguar. Bien. No quiero ser el hombre maravilla, el hombre de hierro. Quiero ser un hombre que mengua para que Jesús crezca y cumplir el propósito que Dios hizo para mí, que yo fuese hecho a la imagen de Jesús. Y ese es un proceso largo y tendido. Ese es el proyecto de vida total. Toda mi vida está destinada a eso. Bien. Y cuando muera físicamente y resucite otra vez, bien, seguirá siendo el proyecto de vida.
todavía. No va a cambiar. Porque Él sigue siendo el primogénito y el Rey de Reyes. Y todo lo que haga yo como ángel o como ser glorificado va a ser el propósito de la glorificación del Hijo de Dios, no mi glorificación. ¿Bien? Por tanto, nos deja la palabra con esto. Y a esos que nos predestinó, a ustedes que los predestinó, también los llamó. ¿Ven? Los conoció, los predestinó, los llamó. Los llamó y los justificó. Mira la cadencia interesante. ¿Bien? Te conoció antes que naciera. Te predestinó, te dio las pautas a seguir. ¿Bien? Para que fuese hecho conforme a la imagen de Jesús. Ahora que te predestinó, te llama para restaurar la relación. Ahora que te llama, te justifica. ¿De qué te justifica Dios a ti? ¿Usted ha pensado eso? ¿De qué me justifica Dios a mí? ¿Qué he hecho yo para que me justifique Dios a mí? Hermano, hermana, esto es bien serio. Más serio que usted y yo podemos pensar. Yo no sé quién es usted, yo no sé sus sueños, yo no sé sus desgracias, yo desconozco sus intimidades, no me interesa honestamente ni quiero conocerlas. Ahora, yo digo lo siguiente. Son mucho más de uno los que ponen la cabeza en la almohada y se van en angustia al sueño. Son mucho más de unas personas que sienten un vacío en su corazón y en su ser y no saben qué hacer con ese vacío. Y los tenemos en la iglesia y fuera de la iglesia, donde quiera los hay. ¿Te das cuenta? Si tú sientes el vacío existencial de que no sabes por qué estás en la tierra, entonces no entiendes que Jesús te justificó. El vacío existencial es sentido de culpa. No sé qué hacer, soy un miserable, no valgo nada. Se llama culpa. La culpa que te mata, la culpa que te consume de noche y de día. Y trabajas y trabajas y trabajas para matar la culpa no se va. Y tomas y te emborrachas y la culpa no se va. Y te drogas, la culpa no se va. Porque no entiendes todavía que Dios te justificó. ¿Qué significa entonces eso? Que Dios me limpió de la culpa, me justificó. ¿Bien? Que todo lo que pasó en mi vida previamente ahora, todo, a importa un papino angolo, Dios lo perdonó y se acabó. Eso no me determina, me determina el Padre. No importa lo que haya hecho en el pasado, no importa a quién maté, a quién abusé, no importa, está justificado, claro, pagado, se acabó. Por tanto, me acuesto en la almohada y sueño feliz, duermo feliz, me levanto feliz, camino feliz, hablo feliz, comparto con la gente feliz. No hay culpa que me define, que Dios me justificó, me limpió. No solamente nos justificó, y esto es lo hermoso, también nos glorificó. ¿Bien? Y escuche bien, cuando entramos en ese tipo de conciencia, que Dios me conocía antes de yo nacer, me predestina para que yo sea quien Él quiere que yo sea, insiste y me llama para que yo siga su plan, me llama y me limpia para que cumpla su plan, me limpia y ahora me glorifica, pero que ahora me ve con ojos especiales, como si fuera la niña de sus ojos, dice la palabra. ¿Okay? Ese es el Dios, esa es la relación que tenemos que entender. Usted y yo no somos cualquier persona en la tierra, entienda eso. Usted es una persona con una identidad muy particular, Dios se la dio, hecho para esto, para usted modelar al Hijo de Dios, no para entrar en guerra con la gente, o rechazar a nadie porque no cree como usted, o no se viste como usted, o no piensa como usted. No, todos somos hermanos de una forma u otra, y nacimos para encontrarnos en la tierra, y aquí nos hemos encontrado nosotros ahora. ¿Se da cuenta? ¿Bien? Si yo no hubiera esperado, si yo hubiera desesperado como tal vez estaba desesperado, y hubiera esperado por la voz que yo no conocía, pero Él me hablaba, y no hubiera esperado, yo no hubiera conocido a la belleza de mujer que tengo hoy día. Jamás lo hubiera conocido.
pero Dios me hizo esperar. Ni he reconocido los hijos hermosos que tengo por no haber esperado. Pero como esperé, Dios me bendijo. Sin saber que está siendo bendecido. ¿Te das cuenta? Si no hubiera esperado, no hubiera conocido a tanta gente hermosa como ustedes. Jamás hubiera conocido, pero esperé. Y aprendí a esperar. Dios es el que abre puertas, Dios es el que cierra puertas. Y cuando abre, nadie cierra. Cuando cierra, nadie abre. Y cuando abre, nadie cierra. Y cuando cierra, te conviene que la cierre. Y cuando abre, vete por ella, por favor. No lo pienses 2 veces. Te conviene que entres. Cuando cierra, gózate. No te conviene entrar. Qué bueno que no entré. ¿Bien? Ese es el Dios que nos habla y nos conoce desde antes de que fuéramos quienes somos. Que aún conociéndonos como somos, nos sigue llamando como somos y nos da un plan de acción. Sé como Jesús. Sé como el Señor. Que la gente vea en ti a Jesús. Cuando digan, ¿dónde está Jesús? Aquí está Jesús. Que me vea a mí, ve a Jesús. Esa es la idea. Así que mis amados y amadas, vamos a estar de pie y darle gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Esta es la palabra del Señor, hermano querido. La palabra que nos da para que vivamos felices. Y la felicidad no es riqueza monetaria, ¿sabes? Que si viene, gloria a Dios que venga. La recibimos con mucha alegría si viene la riqueza monetaria, claro que sí. Pero no es lo que nos mueve a nosotros. La felicidad consiste en saber quién eres y que tienes un Dios que te protege y te guarda y te habla diariamente. Esa es la felicidad. Aunque no te quieran, Él te quiere. Aunque no te acepten, Él te acepta. Aunque la gente sabe quién eres, Él sabe quién eres. Eso es lo hermoso de esto, hermano querido. Y vamos a orar para que Dios nos siga hablando, así como hace Él siempre, como una brisa apacible, a la intimidad de la oreja, y penetra profundamente y nos habla el corazón. Y sabemos que es Él cuando nos habla. Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Por eso, hermano, hermana, en esta mañana, toma en consideración la palabra que Dios ha revelado a nosotros. Dios te conoció antes que nacieras. Dios te dio un plan de vida basado en la persona de Jesús. Dios te llamó para que ese plan se actualizara en tu vida. Dios quitó toda culpa sobre ti y te glorificó. Te hizo una pieza importante en su reino. Estás bajo sus cuidados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el tiempo estás bajo los cuidados del Rey de Reyes, Señor de Señores. Solo tienes que creerlo y aceptarlo. No te trates de definir tú, ya Dios te definió. Tú eres conforme, fuiste hecho conforme a la imagen de Jesús. Quiere que seas eso. Eso es lo que tiene que definirte. Jesús. No tu historia, no los golpes que recibiste, no el rechazo que hicieron contigo, sino la palabra del Señor Jesús es quien debe definirte. Así que te invito esta mañana, hermano, hermana, si quieres hacer ese toma de conciencia más real en tu vida, vamos a orar juntos esta mañana. Si quieres pasar al frente, el frente está abierto y oramos juntos al frente. Yo quiero ser como Jesús. Yo insisto en ser como Jesús. Es el propósito de Dios para mi vida como lo es para ti, hermano, hermana. Así que te invito, hermano, hermana, si quieres compartir al frente, te invito. Es un paso de fe, un paso público, decimos, de convicción. No para avergonzar a nadie, no para pensar mal de nadie, sino un punto de público de yo no tengo nada que ocultar delante de nadie ni para nadie.
Yo hago este acto de fe sabiendo que Dios será el que me glorificará como lo ha hecho ya. Así que te invito, hermano, hermana, a esa oración, que vengamos juntos al altar para afirmar, para confirmar, para ratificar la obra de Dios en nosotros. Así que, hermano, el altar sigue abierto para todos, ¿no? Esto es para cuanto, para que quiera venir, obviamente. Pero si vienen todos, qué lindo sería. No tienen que venir todos, si no quieren venir. Pero le invito con toda sinceridad que confíe que la obra que Dios ha hecho para ti es algo maravilloso, porque te ama, porque tú lo amas, te das cuenta que todo redunda para bien, aún las desgracias que pasan en tu vida, y las torna en bendición. Ese es el Dios que conocemos. Ese es el Dios que te ama y el que te define. Él quiere que seas como su Hijo Jesús, que tengas acceso a Él completamente en el Señor Jesús. Que esa angustia, esa soledad, ese sentido de rechazo que puedas sentir adentro, no es del Padre. Dios quiere estar cerca de ti y ha hecho todo posible a su alcance, que es inconmensurable, de estar cerca de ti, y nunca te va a abandonar, nunca. No importa lo que pienses de ti, no importa lo que hagan contigo, no importa lo que hayas hecho en tu vida, Dios jamás te abandona porque ya te conoce. Solo quiere que estemos de acuerdo con su plan para nosotros, que es su predestinación en el Señor Jesús. Entonces, camine la vida con orgullo de persona limpia, purificada, justificada, glorificada, porque Dios te ha conocido. Aunque te condenen, aunque te maldigan, aunque te quieran hacer daño, ten paz. Dios es quien te define. Solo Dios te conoce como tú eres. Así que, hermanos que están acá al frente, los que están allá en la silla, vamos a orar esta oración corta, simple, pero hermosa, de la palabra de Dios. Señor bueno, gracias. Ahora entiendo que siempre has estado, aunque yo no me daba cuenta. Y busqué adentro y nos encontramos. Y aquí estamos, Padre, tú y yo. Y tú me dices que todas las cosas en mi vida redundarán a bien, porque nos amamos. Y tú me dices que tú me conociste de antes, y yo lo creo, porque me buscaste y me encontraste, y siempre estuviste aquí, adentro de mí. Ay, gracias, Padre, que lo sé, y ahora quieres que sea como tu Hijo. Sí, Señor, sí, Señor, quiero ser como Él, limpio de pecado, totalmente justificado y partícipe de la gloria del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y eso queda en el corazón, imborrable, inquebrantable, inalterable. Nadie lo puede tocar. Solo tú, Señor. Entrego todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga. Aleluya. Qué hermoso. Dios me le bendiga. Mi esposa, ¿va a decir algo?
El próximo jueves estamos en casa de Israel y Mari, que ellos están aquí. ellos van a hacer un lechón asado, van a hacer, ¿no? ¿No era eso? Vamos a estar texteando, hermana Maya, ¿verdad? Va a estar texteando la información para los que quieran ir. Se oye bueno. A las 7. ¿Ok? Un anuncio muy importante. Anuncio. Sí, para los caballeros. Ya viene el mes de mayo, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que se celebra en el mes de mayo? El día de mi cumpleaños. Aparte de así de que los caballeros les insto, ¿verdad? Para que empiecen ya a coordinar qué es lo que van a preparar para nosotras. ¡Wow! El de la madre. ¡Ah, caramba, Michael! ¡Caramba! Así de que vayan poniendo de acuerdo a ver qué es lo que van a hacer. Muy bien. Así que, hermanos, escucharon a la hermana Mayra. Creo que es algo importante que nos llamemos por lo menos, porque tenemos algo. Inventemos, seamos creativos. Porque les toca cocinar, ¿eh? Este día nos van a atender como Por reyes, supuesto. como hombres, Como siempre tratamos como reinas. Es maravilla las madres. de las madres. Caballeros, cojan nota. No se olviden. Y oren mucho por la familia de Mayra, nuestra familia, que está viajando de Guatemala para acá. Viene un gentío de gente por allá. Llegan el miércoles. Así que oren por ellos, porque ya lo conocerán. Frontera, No, vienen en avión. Hermanos, yo también quiero que oremos por la familia Monet. Quiero que oremos por la familia Monet, que son las que están aquí, con la señora con los 3 hijos, que están en una crisis de vivienda. Esperamos que Dios toque el corazón de las autoridades que tienen que tocar y que esta gente le extienda estadía en el hotel donde se están quedando. Por favor, no se olviden de eso, oren por eso. Amén. Y ahora pues nos despedimos, pastor. Bueno, hermanos, nos pedimos en el nombre del Señor. Gracias. Vayan en paz. Cuéntenle a otros lo que escucharon. No se queden callados. Eso es para todo el mundo. Apunten nada más. Cuéntenle a todo el mundo y vayan en paz y sepa que el Señor les siga amando a pesar de todas las cosas. Dios me los bendiga. Amén.